¿Cómo andan, chiquilines? Yo soy Valeria, evidentemente les había, por si no se han dado cuenta. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito medio rápido, perdonen los problemas técnicos, que es clásico de HC, bienvenidos para los que no son. Pero bueno, la idea es hacerlo corto y práctico, que a ustedes les sirva, que sea interactivo, pregunten lo que no entiendan, lo que precisen. Yo después les actualizo bien la bibliografía, porque para asegurarme que quede todo lo que usamos. Y bueno, prometemos que va a ser corto y lo más práctico que se puede. Bueno, primero que nada, perdón si las imágenes no se ven, bueno, más o menos se ve bien, sí. Perdón si las imágenes no se ven demasiado bien, pero bueno, un poquito hablar de termorregulación, no es para aburrirlos ni volver a fisiopatología, pero recordar algunas cosas que tienen que ver, que nos van a ser importantes sobre todo para el tratamiento y para entender un poco las alteraciones fisiopatológicas. El centro de control de la temperatura corporal está a nivel del hipotálamo, que recibe los estímulos periféricos por termorreceptores periféricos, y según eso es que puede generar alteraciones a nivel del cuerpo que traten de compensar y mantener la temperatura corporal central 37 más menos 0,5 grados Celsius. ¿Tá? Nos vamos a manejar, evidentemente nosotros nos manejamos con grados Celsius siempre, pero también las definiciones, para que sepan y no se entreveren, están en grados Celsius. Si alguien maneja Fahrenheit, por favor, se retira. ¿No? Así que bueno, nada. En función de las alteraciones, el hipotálamo va a mandar ciertas señales a distintos digamos, receptores, actores a nivel del cuerpo, que ahí los resumí muy por arriba, pero también para charlarlo un poco. Pero bueno, cuando recibe información de que estamos ante un ambiente frío, el cuerpo lo que va a hacer es aumentar el tono simpático, esto va a generar vasoconstricción periférica, que esa vasoconstricción periférica va a mejorar la temperatura por dos mecanismos. Sobre todo, bueno, va a ser como una protección para la piel de alguna manera, para evitar que el frío traspase, y también va a generar un buen retorno venoso, y con esto mover sangre de sectores más periféricos, un poco más frío, hacia sectores más centrales para mantener la temperatura. El músculo esquelético va a participar un poco voluntaria e involuntariamente, pero a nivel involuntario lo que vamos a ver son temblores o escalofríos, puede estar en algún lado, que logran, de hecho, aumentos de temperatura corporal significativos. Cuando el cuerpo, esto lo vamos a hablar ahora un poquito mejor con la clínica, pero cuando el cuerpo empieza a ya perder, cuando la temperatura es muy baja y empieza a perder control sobre estas funciones, es que cesan los escalofríos, no porque cesó la hipotermia, sino porque cesaron los mecanismos compensatorios. También dentro de los mecanismos, y esto, bueno, cobra un poco más importancia en neonatos, pero bueno, en adultos también, la grasa parda lo que va a hacer es desacoplar la fosforilación oxidativa, y de esta manera tratar de compensar a nivel mitocondrial esa pérdida de calor. De vuelta, esto en los neonatos que no tienen algunos otros mecanismos, este mecanismo es más relevante. Y a nivel comportamental, digo que yo sé que parece obvio, pero también acordamos que van a haber cambios comportamentales que justamente van a llevar a que nos abriguemos, que evitemos más exposición, que evitemos más pérdida de calor, todo ese tipo de cosas que van a contribuir a tratar de recuperar un poco de ese calor perdido. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, definiciones para arrancar un poquito. Cuando hablamos de hipotermia, nos referimos a una temperatura corporal central menor de 35 grados, y esto nos genera el interrogante, entonces, ¿cuál medimos? ¿No? En este caso, ay, perdón, me aspiré. La temperatura axilar no va a ser fiable. Uso este termómetro acá justamente para no olvidarme de decirles que nos tenemos que acordar que estos termómetros convencionales, incluso utilizados a nivel bucal, no miden bien la temperatura por debajo de 35, por lo cual son buenos para descartar la hipotermia, pero no para realmente establecernos el grado de hipotermia que tenemos. ¿Ah? Entonces,
Idealmente, los trabajos hablan de medir la temperatura a nivel, la más fiable sería a nivel del tercio inferior del esófago, poco práctico en la vida diaria. Así que bueno, medio que nos vamos a tener que quedar con la temperatura rectal. La temperatura a nivel vesical también puede ser una medida. Que bueno, que en hipotermia leve, moderada o los principios de grado de severa es bastante fiable, pero con hipotermias ya más críticas, acordarnos de que, o sea, de que esto es un reflejo tardío de la temperatura central real. Entonces puede que la temperatura central sea menor que la que estamos midiendo a nivel rectal o vesical, ¿no? Siendo que no le vamos a invadir el esófago a nadie por ahora. Bueno, dicho esto, cosas muy grandes, pero bueno, saber que hay hipotermia primaria, más bien vinculada a lo que es la exposición ambiental o factores externos, y secundaria, que ahora después vamos a mencionar, ahora les voy a mencionar algunas patologías, no vamos a entrar en detalle de todas, pero les vamos a mencionar algunas patologías que pueden desencadenar o pueden contribuir o incluso ser factores de riesgo para el desarrollo de hipotermia. Dentro de los factores de riesgo más generales están los extremos de la vida, la desnutrición, el uso de fármacos y puede ser algunas drogas de abuso, factores laborales, dentro de esto sobre todo en los países desarrollados, los principales, digamos, las principales personas expuestas son a nivel laboral, más que nada gente que trabaja a la intemperie, pero obviamente, digo, acordarnos que en países subdesarrollados o del tercer mundo, lo social también es súper importante, más, digo, los que trabajamos en salud pública, digo, esto se da en todos los sectores de la salud, pero salud pública, acordarnos de, por supuesto, personas en situación de calle o desamparadas que tienen poco acceso a incluso alimentos para recalentarse. Entonces, dicho esto, un poco volver a lo que, digo, a mencionar lo que decía Nacho, que es no olvidarnos, no pensar que esto, digo, que tiene que venir de haber subido al Kilimanjaro para estar hipotérmico. Pacientes, sobre todo en invierno, pacientes que estuvieron expuestos, sea, bueno, ni que hablar, personas en situación de calle, pero ya lo hablamos, bueno, por experiencia lo hemos dicho muchas veces, pero politraumatizados que quedan en vía pública un tiempo prolongado, ancianos caídos, esa en invierno es típica, ancianos que quedan caídos en su domicilio durante horas, y en general, porque ahora vamos a ver muchas alteraciones las que provoca, son muy deleterias, y acordarnos de que, bueno, politraumatizado que estuvo expuesto en esta época del año, puede ocurrir en cualquier época del año, pero sobre todo en esta época del año con estas temperaturas, no olvidarnos de, en algún momento, sobre todo pacientes inestables, con inestabilidad hemodinámica o sangrados en curso, acordarnos de tomarle una temperatura, ¿no? Aunque parezca que no tiene nada que ver, pero no olvidarnos de eso. Acá están, bueno, se los puse en inglés, pero acá están muchos, como ven, hay muchas causas médicas más que nada, o bueno, que pueden ser causa o pueden contribuir a esa hipotermia, dentro de las cuales obviamente, digo, para hacer un resumen grande, muchas alteraciones del sistema nervioso central, trauma de cráneo, no olvidarnos de los traumatizados de cráneo, traumatizados, bueno, trauma medular, que tienen menos posibilidad de regular su temperatura, el uso de fármacos. Y dicho esto, no olvidarnos de los pacientes en el posoperatorio, de cualquier posoperatorio, sobre todo en la cirugía larga, acordarnos de la hipotermia, que los bloques si han entrado a bloque alguna vez, bloque quirúrgico es un lugar congelado, el paciente está probablemente sedado, bloqueado e inmovilizado durante horas, y muchas veces esto puede contribuir o incluso ser causa, en situaciones más extremas, de inestabilidad hemodinámica o incluso paro cardiorrespiratorio. Acordarnos también más allá de los fármacos anestésicos, acordarnos de otros fármacos y drogas, el consumo de algunas drogas, acordarnos también, ¿no? O por lo menos, sí, tener en cuenta siempre el hipotiroidismo dentro de esas causas, los pacientes quemados o con patologías cutáneas severas, tienen pérdida de termorregulación a nivel cutáneo, por lo que sus pacientes están muy expuestos a sufrir alteraciones de la termorregulación. Y bueno, después un poco las cosas que dijimos, la desnutrición, la hipoglicemia,
bueno, el ejercicio físico muy intenso, sobre todo en situación de ambiente frío, y bueno, lo que ya hablamos, extremos de la vida y otras alteraciones, digo, creo que a grandes rasgos, cosas más generales, infecciones, traumas, shock, por lo menos acordarnos de la presencia de la hipotermia como un factor contribuyente a la inestabilidad del paciente. Algunos factores pronósticos que en realidad ahora los va a hablar un poco más a fondo Javi, pero factores que hacen que sea de peor pronóstico la hipotermia. Es hipotermia dada en situaciones de asfixia, donde puede haber situaciones de paciente ahogado sacado, o semiahogado sacado de agua, sobre todo agua muy fría. De hecho, con agua por debajo de 15 grados, o sea, fría, fría, se puede dar un paro cardiorrespiratorio en 30 minutos, no es que requiere días de estar en el agua. Bueno, situaciones de avalancha obviamente no es algo que nosotros veamos frecuentemente, pero en otros lugares sí es un problema, y acá se generan, acá se combinan un montón de otros mecanismos, porque este también es un politraumatizado, más probablemente un episodio asfíctico. De mal pronóstico también es encontrar el paciente hipotérmico en paro no presenciado. Esto volvemos un poco al viejito encontrado en domicilio. Sabemos, y ahora vamos a hablar un poquito más del tema de algunas pequeñas disquisiciones que hay que hacer en la reanimación cardiovascular avanzada de estos pacientes, pero sí hay que ser, es verdad, un poco más insistentes, pero saber que quizá ese paciente que encontramos en domicilio, hipotérmico y en paro de no sabemos cuánto tiempo, es de muy mal pronóstico, ¿no? Perdón, esto no era sístole, evidentemente era asístole, ya se los modificaré, pero paciente en asistolía, eso también nos habla de una gravedad, más allá de que es obvio que la sístole es grave en todos los pacientes. Paciente en asistolía ya nos requiere inicio de maniobras de reanimación cardiovascular avanzada inmediatas, y saber que el pronóstico de este paciente es malísimo. La hiperpotasemia, la hipercalemia, que ahora vamos a ver, si bien no hay un factor único, ahora lo voy a hablar un poco más adelante, no hay un factor único que se asocie, digamos, que podamos definir el cese de la reanimación cardiovascular. La hipercalemia, sobre todo por encima de 12 equivalentes litro, digo que ya evidentemente está muy mal, es de mal pronóstico, incluso en algunos trabajos se habla de como factor de cese de la reanimación. La hiperlactatemia, la persistencia de inestabilidad hemodinámica, la edad mayor a 75 años y la presencia de injuria renal también son otros factores de mal pronóstico al constatar un paciente hipotérmico. Con respecto a la severidad, la vamos a clasificar 3 grados clásicos y después ya lo que es el extremo. Cuando hablamos de hipotermia leve, 35 a 32 grados, acordamos, bueno, van a haber temblores, esa vasoconstricción de la que hablamos va a generar, digamos, vasoconstricción sobre todo a nivel periférico, con frialdad, y probablemente mala perfusión periférica. Va a haber inicialmente taquicardia, que progresivamente puede ir descendiendo la frecuencia cardíaca. Puede haber inicialmente aumento de la temperatura, de la presión sanguínea, o no. Todos estos cambios inicialmente son cambios compensatorios, y acordamos, para quedarnos con un esquema, que el hipotálamo lo que va a hacer a medida que la temperatura va bajando es que va a ir como frenando todo y va a ir haciendo que todo sea más lento. Entonces ahí es que va a empezar la bradicardia, la bradipnea, todo se va enlenteciendo, la hipotensión, a medida que sigue la exposición al frío. La diuresis fría se genera en gran parte por esa vasoconstricción periférica que hablamos, que hay un gran retorno venoso, y eso genera una poliuria en respuesta a esa exposición al frío. A nivel neurológico puede haber disartria, amnesia, alteraciones conductuales, ataxia. Todos estos mecanismos son compensatorios y suelen ser reversibles al empezar a recalentar el paciente. Ya por debajo de 32 es que entramos, si bien le llamamos hipotermia moderada, esto digo, bueno, los que han hecho por el curso de RCA conmigo, los que los he torturado, por debajo de 32 es que empiezan los riesgos arrítmicos.
Entonces moderada la vamos a considerar de 32 a 28 grados Celsius, y acá ya vamos a tener alteraciones a nivel de la conducción cardíaca, podemos ver la onda J de Osborn, que ahora vamos a ver un electro para recordarla un poquito cómo es, y va a disminuir el consumo de oxígeno. Entonces, acá empiezan todos esos procesos de enlentecimiento del metabolismo corporal. Cuando hablamos de hipotermia severa, ya por debajo entre 28 y hasta 20 grados, decimos habitualmente, la producción de calor y los mecanismos de conservación térmica empiezan a fallar, que esto es lo que les decía hoy un poco más temprano. Ya acá probablemente el paciente ya deje de temblar, o sea que ya no puede compensar su propia pérdida de calor, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y esto va a generar depresión de conciencia, y ya empezamos a constatar hipotensión, descenso de la frecuencia cardíaca y del gasto. Puede haber, por todos estas alteraciones, edema pulmonar y eventualmente paro cardiorrespiratorio. Hay algunos trabajos que hacen referencia a hipotermia profunda por debajo de 20 grados, y uno dice por debajo de 20 grados esta persona está muerta, pero bueno, hay casos puntuales, pero hay casos descritos de reanimación muy prolongada en estos pacientes con recuperación. Acordarnos que, bueno, lo que tiene de, entre comillas, bueno, es que la hipotermia es neuroprotectora, y dentro de todos los escenarios de paro cardiorrespiratorio, es un escenario en que muchas veces la reanimación, pese a que sea prolongada, y prolongada me refiero a horas, pese a que se prolongue en el tiempo, puede tener aceptables resultados. Ya por debajo de 15, 14 grados Celsius es prácticamente incompatible con la vida. Pero bueno, hay casos extremos en los que se ha logrado la recuperación de circulación espontánea en estos pacientes. Bien. Con respecto a qué exámenes pedir y qué alteraciones vamos a ver, por supuesto las rutinas van a ser rutinas básicas. Yo acá más que nada les anoté las alteraciones que podemos ver, de más relevancia sobre todo. Podemos ver acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Esa alcalosis respiratoria posiblemente, bueno, vinculado a las alteraciones también, o compensatoria, o vinculado a todas esas alteraciones en menos que están ocurriendo. Puede haber una combinación de ambos trastornos. A nivel del hemograma, podemos ver hemoconcentración con hematocrito y hemoglobinas aumentadas. Puede llegar a haber disminución de glóbulos blancos y plaquetas por secuestro a nivel esplénico. En casos de que haya una pancreatitis inducida por hipotermia, puede aumentar la lipasa. Los más relevantes, en realidad, sobre todo en el politraumatizado, de los que más nos acordamos, creo, suelen ser las alteraciones de la crasis y la coagulación sanguínea, que acordamos que en el paciente hipotérmico la crasis va a estar alterada, porque la crasis depende de una temperatura normal, y que en realidad la muestra se recalienta en laboratorio cuando se envía. Por lo que una crasis normal in vitro no necesariamente refleja las alteraciones de la coagulación del paciente in vivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no me preguntan. O sea, solo saber eso. Una, dos, podemos aclararla en laboratorio, pero digo, que el paciente está hipotérmico, pero aunque nos venga una crasis normal, saber que el paciente hipotérmico va a estar alterado y van a estar aumentados el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de trombina. Entonces, la cascada de la coagulación, el paciente hipotérmico va a estar alterada. A nivel, bueno, si pedimos una placa de tórax, puede haber edema pulmonar por todos estos otros mecanismos que hablamos, y el electro, que es lo que creo que todos, así la vedette de la hipotermia que todos queremos ver, la realidad es que lo que dijimos, en general las alteraciones por encima de 32 grados no las vamos a ver, por debajo de 32 es que aparece la onda J de Osborn, y un poco pensar esto que dijimos, como se empieza a enlentecer, se empieza a prolongar, como que se estirara como un acordeón el electro, entonces vamos a ver prolongación de PR, de QRS, de QT, puede haber algo de elevación del ST, puede haber ondas T invertidas, la onda J de Osborn, que ahora les voy a mostrar, y vamos a hablar un poquito más adelante de las arritmias cardíacas, pero obviamente esto genera, la hipotermia genera aumento de la excitabilidad cardíaca y arritmias cualquiera.
las que pueden ser arritmias auriculares o ventriculares. La fibrilación auricular va a ser la arritmia más frecuente, quizá no la más, seguramente, obviamente no la más grave, pero sí la más frecuente. Pero podemos ver fibrilación auricular, bradicardia sinusal y eventualmente arritmias ventriculares también. Acá el electro que todos queremos ver. Eso que está señalado es la onda J de Osborn, que tiene algo de correlación, no es que vamos a ponernos muy insistentes con esto, pero saber que tiene algo de correlación la magnitud de la alteración de la onda J con el grado de hipotermia. Esto que puse al lado no es, suena medio boludo, pero en realidad hace referencia a un fenómeno, a lo que estaba hablando antes, y lo que se llama el fenómeno de irritabilidad cardíaca. El tejido miocárdico va a quedar más excitable y entonces lo que puede ocurrir con estos pacientes es que movilizarlos genere o desencadene una arritmia más que nada ventricular. Esto quizá para el paciente que uno recibe en el intrahospitalario no lo piensa tanto porque los pacientes suelen estar monitorizados, entonces bueno, uno ya sabe que movilizar de camilla a camilla es complejo, pero esto sí acordarnos para los que hacen prehospitalaria, el hecho de al movilizar el paciente por primera vez, acordarnos que quizá ese paciente muy hipotérmico, solo la movilización pueda desencadenar arritmias graves, arritmias ventriculares. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Esto habla de mover literalmente al paciente, o sea, mover al paciente, que esa movilización en el paciente desencadene una arritmia. Bueno, dicho todo esto, me parece disquisiciones más grandes que hay que hacer, sobre todo vinculados a la reanimación. Yo les voy a hablar de paro y Javi les va a hablar de otros aspectos más, de la parte más terapéutica del recalentamiento. Yo les voy a hablar específicamente de la situación de paro cardiorrespiratorio, que sí tiene algunas pequeñas disquisiciones. Pero bueno, con temperatura por encima de 30 grados, nos vamos a los algoritmos que ya conocemos, reanimación cardiovascular avanzada, y seguimos por ese camino. Por debajo de 30 grados es que se nos empieza a generar un poco más de lío, y que incluso pueden ser, o sea, puede ser alteraciones refractarias al tratamiento inicialmente. El pulso, dado que eso que dijimos de que todo disminuye en la hipotermia, sobre todo en los grados más severos de hipotermia, el pulso en estos pacientes podemos tomarnos un poco más de tiempo en tomarlo, valga la redundancia. La guía de la AJA, que es medio vieja, pero habla de 30 a 45 segundos, y algunos trabajos recomiendan hasta 1 minuto tratar de buscar el pulso. Esto se los puse porque incluso ciertos trabajos hacen referencia a que si nosotros electrocardiográficamente tenemos un ritmo organizado que no tiene pulso, aunque la evidencia es poca, hay algunos trabajos que incluso sugieren no iniciar inmediatamente el masaje cardíaco por este riesgo de desencadenar arritmias ventriculares por irritabilidad cardíaca. Entonces, es controversial, lo entiendo, y bueno, ante la duda y ante la situación, yo les diría, sí, 45 segundos, máximo 1 minuto y no encuentro pulso, bueno, empezar las maniobras de reanimación cardiovascular avanzada, pero quizá no tirarse arriba de este paciente, sino tomarse un segundito más para plantearse si no tengo otras maneras de valorar la función cardíaca. Dentro de ellas, por ejemplo, la ecocardiografía, el ecocardio point of care, que incluso se sugiere no iniciar masaje si hay latidos visibles en el eco. Entonces, quizá en lugares donde trabajamos con un ecógrafo cercano, quizá ese ratito, tomarse esos minutos para valorar, mientras valoro si el paciente tiene pulso, puedo traer el eco, mirar, y si hay latidos, puedo por lo pronto, o sea, plantear que el paciente todavía no está en paro, que tiene hipotermia severa, pero no iniciar masaje cardíaco externo inmediatamente. Todo esto, se los repito, por el riesgo de desencadenar, por la irritabilidad cardíaca que hablamos, por el riesgo de desencadenar arritmias ventriculares, más que nada. Con respecto específicamente a las arritmias, pueden ser refractarias al tratamiento médico, bueno, al tratamiento de reanimación, y
La desfibrilación no está establecido el umbral térmico por encima del cual hacerlo. Parece ser efectiva aunque tengamos menos de 30 grados Celsius, pero con esa, dijimos, por encima de 30 grados, reanimación cardiovascular, como siempre, avanzada. Por debajo de 30 grados, lo que sugieren las guías es intentar un choque y luego seguir intentando choques cuando logre ascensos térmicos de 1 a 2 grados Celsius. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, me faltó ponerles acá, que es muy importante, que lo pensé y está, pero se los digo, no, la bradicardia extrema en nuestros pacientes no tiene indicación de marcapaseo externo. ¿Ah? Eso es importante acordarnos. No va a responder y puede desencadenar de vuelta arritmias ventriculares. Así que no marcapaso externo. ¿Cuánto reanimar estos pacientes? Que es como la pregunta eterna. Bueno, un poco lo que les hablaba de los factores pronósticos, que ahora Javi les va a hablar un poquito más, de tomar la hiperlactatemia, estas cosas que les puse acá abajo, la evidencia de perdón, de coagulación intravascular diseminada, amonemias muy elevadas, hiperlactatemia, natremias o creatinina elevadas, el potasio que dijimos ese por encima de 12 miliequivalentes litro. Todas esas cosas son factores de muy mal pronóstico, que incluso en algunos trabajos más viejos se plantea no reanimación en esas o sea, no continuar reanimación en esas condiciones. Lo que, como no tenemos un marcador único establecido, no agarrarse solo de una cosa, y bueno, un poco valorar la situación clínica, sabiendo que si ya tengo estos elementos, es un paciente que tiene muy mal pronóstico y altísima mortalidad. ¿Ah? ¿Alguna pregunta de esto, chiquilines? Hasta ahora más o menos se entendió. ¿Sí? Creo, Javi, que... A ver. Bueno, Ulises, ahora en realidad lo que vamos a hablar es la parte de recalentamiento. En realidad, antes de empezar a hablar con recalentamiento, yo lo que quiero es aclarar bien qué es esto del shock por recalentamiento o el after drop. Nosotros cuando tenemos un paciente que en realidad está en hipotermia, nosotros tenemos que obviamente todo su cuerpo está helado, congelado, y cuando lo empezamos a recalentar, si lo recalentamos absolutamente todo junto, extremidades con la parte del centro, lo que más se vasodilata y empieza a calentarse primero son las extremidades. Entonces, cuando eso sucede, todo, hay un montón de sangre estancada que está a nivel de las extremidades, con acidosis, con hiperpotasemia, como había hablado ahora, ¿vale? Y muy, muy fría, que rápidamente llega al corazón. Y cuando llega al corazón, hace bajar, que inclusive puede llegar hasta bajar de 2 a 4 grados de nuevo la temperatura cardiovascular, provocando ya directamente eso el paro, o juntamente con la acidosis y la hiperpotasemia también desencadenará arritmias. Cuando esto sucede, generalmente es en FB. Volviendo a lo que decía Vale, si estoy abajo de 30, por más que yo le choque y no sale, empezar como si fuera el RCP, va, con todas las medidas de calentamiento y después lograr una temperatura mayor, empezar con la reanimación. Aparte de eso, nosotros a nivel de las extremidades, que es donde más tenemos vascularización, se hace una enorme vasodilatación, tenemos muy poca cantidad de volumen circulante porque teníamos una poliuria del inicio, entonces realmente cuando queda todo vasodilatado, se nos cae, pero abruptamente el volumen circulante eficaz, con eso lo que lleva es a hipotensión, a shock, inclusive obviamente a mala perfusión de los diferentes órganos, empezando con una disfunción multiorgánica que empeora el cuadro. Por eso hay que tenerlo en cuenta, más que nada, para cuando empezamos el recalentamiento de las hipotermias que son moderadas a severas. En las leves, como vamos a ver ahora, tampoco digamos que hay demasiado para hacer, pero en esas otras siempre hay que estar presente de que si aparece algo que no estaba, y bueno, es muy probable que sea esto, y tenemos que volver a recalentar más rápido todavía. La hipotermia, como había hablado ella hoy, una vez que nosotros hacemos diagnóstico de hipotermia y no tenemos ninguna otra causa, vamos a empezar rápidamente a tratar con recalentamiento porque es lo único que sabemos que va a mejorarle la sobrevida al paciente. Nosotros rápidamente tenemos que levantar esa temperatura. Para lograr eso, tenemos lo que son técnicas o maniobras, lo que ustedes quieran llamar, tanto pasivas o activas. Y las activas, a su vez, se vienen externas e internas. ¿Qué vamos a usar? Va a depender de la cantidad de hipotermia que nosotros tengamos. Si es leve, moderada, severa, según como lo definió ella ahora. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una hipotermia leve,
leve, leve, o sea, mayor de 32 grados a 35, o inclusive una hipotermia moderada, que es aquella entre 28 y 32 grados, pero que todavía tiene un poco de, a ver, está con un grado bastante alto, no está con pérdida de conocimiento ni nada, y a su vez tenemos una situación fisiológica que aún mantenga el paciente. Bueno, nosotros ahí podemos utilizar las medidas pasivas, que son las primeras, que siempre son externas. Ah, ¿por qué necesitamos que tenga esa parte fisiológica funcionando, ese metabolismo? Es porque lo único que nosotros vamos a hacer es tratar de evitar que se vaya el calor que está generando nuestro propio cuerpo. ¿Cómo lo genera? Y bueno, lo va a generar en realidad con el aumento del metabolismo a medida que se empieza a recalentar, y justamente nosotros cuando metemos todas las mantas arriba, que son mantas comunes, no son las mantas térmicas, son mantas comunes o las de aluminio que a veces usan los que van a las montañas. Bueno, con esas lo que hacemos es que no se disipe ni se vaya ese calor y que entre el cuerpo y la manta. ¿Tá? Obviamente el paciente tiene que estar completamente desnudo, o hay en algunos lugares que se viste con ropa calentita, que ya está como tibia, entonces lo ponen arriba y le empiezan a poner las mantas. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la temperatura en la que tenemos la habitación de donde se está haciendo, donde se está haciendo la reanimación, que no puede estar menor a 28 grados. No tiene que ser excesivo, pues no, a ver, estamos en hipotermia, nosotros queremos llevarlo por lo menos a 28, 30 grados para lograr sacarlo de la probable inestabilidad o la probable futura parada cardíaca. Ah, lo que logramos con esto es subir de 0,5 o de medio grado y con mucha suerte llegar hasta 2 grados por hora. ¿No? Pero como en realidad este paciente todavía está lúcido, es leve, nos da el tiempo de ir haciendo cosas y no ser exagerados a la hora de tirar con todo para levantar rápidamente la temperatura. Cuando esto cesa, o sea, cuando tenemos un paciente o que no sube la temperatura porque puede tener otras causas, puede ser un viejito, puede estar recontra hipovolémico y obviamente no le da como para circular y levantar la temperatura, o que esté séptico, porque muchas veces estos pacientes cuando llegan hipotérmicos es porque tienen una sepsis también, ahí la temperatura se levanta muy, muy lentamente, entonces estas prácticamente no sirven y tenemos que empezar con las otras técnicas que son las técnicas activas. ¿Tá? Obviamente estas se mantienen, la temperatura se mantiene todo y se agregan las técnicas activas y externas. ¿Cuándo más se usan? Bueno, cuando tenemos una hipotermia severa, menor a 28 grados. Estas técnicas, lo que se utiliza, como ven ahí, son lo primero que tenés que hacer son las mantas térmicas. Las mantas térmicas sí cambian con respecto a las anteriores, porque pueden ser, las de abajo son las que tienen resistencia. Es como los calientacama, lo mismo, pero con, bueno, se pone por arriba, es una mantita, y el de arriba, capaz que todo el mundo lo conoce, ese que usa más que nada en blog, que tiene, es como una bolsa que se mete adentro del caño, tira aire caliente, y lo que hace es también empezar no solo por dejar que no se vaya la temperatura, sino que por radiación nos tira también la temperatura de la colcha hacia el cuerpo del paciente. Si no tenemos, van a ver que muchas veces ponen dos mantas y en el medio ponen el tubito. Otras cosas que se utilizan para levantar la temperatura son las bolsas de agua caliente o esas bolsas que son como de gel que se ponen en el congelador y muchas veces después se calientan en microondas. Pero la verdad que si tenés que elegir entre varias de esas, lo que vas a elegir siempre son las mantas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha vasoconstricción periférica, tenemos una disminución de la sensibilidad, o el paciente puede estar en coma y generalmente sucede, y no es infrecuente, que quememos al paciente. Que obviamente no siente y cuando queremos acordar, hicimos una lesión por la quemadura. Entonces, si tenemos que elegir, tiramos para atrás las bolsas o tenemos que estar arriba mirando que esté todo bien. Los baños con agua caliente, como dice ahí, la verdad, no se utiliza demasiado. No es agua, a ver, no es agua hirviendo, ¿no? Es agua calentita, que nosotros lo que queremos es levantar la temperatura. Esto tiene el riesgo de dos cosas, de la irritabilidad que tiene el corazón con respecto a los movimientos, que puede entrar en paro, porque además encima al estar adentro de una bañera, nosotros no lo tenemos monitorizados, es como cuando van la gente, no sé si alguna vez fueron al Senaque, que cuando hacen los baños no se puede monitorizar, esto es exactamente lo mismo, y es imposible saber si está en paro, y si está en paro es imposible dentro de una bañera estar haciendo la RCP al paciente. Y otro de los riesgos que tiene esto, porque también al movilizar cae toda la sangre de las extremidades, es el after-drop que yo había hablado al principio. Entonces tenemos dos cosas por lo cual se trata de que si tenemos una hipotermia bastante severa, bueno, tratar de no hacerlo por los grandes riesgos de hacer una parada cardíaca. ¿Ah? Esto logramos con esta, comparado con la anterior, sí subir 2 grados la temperatura por hora. ¿Ah?
y en realidad es la que más se utiliza. Esa es la realidad, es cuando ni bien viene, nosotros sabemos que si está en inestabilidad hemodinámica o está en un paro cardíaco, le tiramos con todo esto rápido para subir, porque aumentando 2 grados generalmente logramos salir de esa inestabilidad o prácticamente logramos una estabilidad hemodinámica, a no ser que esté en una hipotermia profunda, que obviamente se necesita más cantidad ¿cómo se llama? De grados para levantarlo. Van a ver ahí que yo puse que se usan las dos medidas para el after drop, que es lo que habíamos hablado, y eso tiene que ver con, nosotros calentamos con toda la manta térmica, calentamos la parte central del cuerpo, se levanta mucha temperatura, los brazos siguen quedando afuera, entonces tenemos más relación a que pueda suceder esto. Entonces en las extremidades nosotros lo que hacemos es las técnicas pasivas, las envolvemos con cosas para que se vaya levantando la temperatura y que si sucede eso, en realidad la temperatura con la que viene la sangre sea muy poca. O sea, comparado con las otras. Nada. ¿Qué más? En la hipotermia, bueno, moderada, que en estas no esté mejorando, o las severas, que tampoco estén mejorando, se pueden pasar a las activas que son de calentamiento interno. Estas son más agresivas comparadas a las anteriores, porque como lo dije, son internas, entonces hacemos cosas invasivas para levantar la temperatura. Lo principal que hacemos es tratar, si se puede, lo preferible son vías venosas periféricas, pero la verdad que cuando tenemos hipotermia, la vasoconstricción periférica que tenemos es gigantesca, entonces es muy difícil que encontremos una vía periférica y encima de buen calibre que nos permita poner 400, 500 de suero oficio, que en oficio o rinja, lo que ustedes quieran que tengan, caliente a 41, 42 grados para que pase por minuto. Eso realmente es muy complicado, entonces lo que preferimos a veces es hacer una central. Pero la central que tenemos que elegir siempre de preferencia son femorales, por lo mismo de la excitabilidad que tenemos en el corazón. Porque nosotros generalmente cuando hacemos vías centrales altas, lo que hacemos es generalmente tocar la aurícula. La aurícula siempre pasamos, eso que queda justo ahí arriba, nunca pasa, y la posibilidad de estar tocando el atrio y provocar en realidad arritmias es muy grande, así que tratamos de que sean siempre femorales. La subida de temperatura de estas, vas a ver que es prácticamente nadita, es 0,25 a lo sumo, medio grado que sube este tipo de tratamiento intravenoso, pero como habíamos hablado hoy, subiendo poco, 2 grados, ya logramos una estabilidad. Entonces siempre se le hace, ¿no? Porque sumado igual a otras, también mejora y aumenta más rápido la temperatura. Cuando tenemos, acompañado todo esto, una infuria renal o una insuficiencia renal que requiera hemodiálisis por cualquiera de las causas que ustedes conocen de terapia de reemplazo renal, ¿tá? Nosotros vamos a preferir igual la hemodiálisis porque durante la hemodiálisis podemos también no solo pasar suero, sino que la misma hemodiálisis levanta la temperatura. Esto logra levantar entre 2 a 3 grados por hora la temperatura de la hemodiálisis. Si no tenemos insuficiencia renal, pero podemos lograr un acceso arterial y un acceso venoso, se puede hacer el recalentamiento arteriovenoso, que es como que utiliza, es una máquina muy parecida a la diálisis, pero lo que obviamente no hemodializa, sino que lo que hace es recalentar, pero necesitamos sí o sí tener una circulación por lo menos con una presión sistólica de 60 para que pueda hacer el movimiento de sangre. Eso igual que el anterior, levanta hasta 4 grados la temperatura. Y después tenemos dos que la verdad que no se usan demasiado, pero bueno, pero cuando se requiere se usan, ¿qué son? El lavado peritoneal y el lavado de tórax. El lavado peritoneal, nosotros lo que vamos a hacer también es infundir suero, que puede estar a 41 o 42 grados. Vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una paracentesis. Vamos a poner un Seldinger, vamos a tirar de 20 a 30 mililitros kilo del paciente para adentro con ese suero calentado. Y lo tenemos que dejar actuando por lo menos entre 20 y 30 minutos a nivel peritoneal. Una vez que nosotros logramos esto, la temperatura puede llegar a subir hasta 6 grados en este momento. Ojo, siempre es nivel peritoneal, lo que sube es nivel central, ¿no? Las extremidades siguen quedando mucho más frías, así que siempre cuidado con el afterdrop. Una vez que nosotros le pasaron esos 30 minutos, tenemos que abrir el drenaje y tenemos que dejar salir todo ese suero para volver a hacer otro lavado peritoneal. En el caso de que tampoco podamos hacer eso, podemos hacer el lavado de tórax. Esto es recontra mucho más invasivo, se tienen que poner 2 tubos de tórax,
Se pone el paciente acostado, o sea, el paciente de cúbito dorsal, ponemos un tubo de tórax que va a nivel anterior, otro que va a nivel posterior, y por el anterior instilamos suero calentado también a 40 y algo de grados. Instilamos, son casi 300, 400 mililitros que tenemos que estar instilando, y en este sí no lo cerramos, dejamos que cuando entre salga. Y así vamos tirando, tiramos 300, dejamos que salga, tiramos 300, dejamos que salga, y con eso rápidamente, haciéndolo, podemos levantar la temperatura también hasta 6 grados. Esto es importante más que nada para las hipotermias recontra severas que están en paro y lo que necesitamos es sacarlo de una vez por todas. Ah, sí. Bueno, ven. Pedir a Sofi que le haga su clave cuando el neumo. Traigan a Juan Nacho. No, por eso tu vector. No, negra, tenés que poner ese tu vector, llamás al tórax. En realidad son ellos. Muchas veces sí terminás pinchando el pulmón. Esa es la realidad. Pero ni bien vos entrás, terminás haciendo un neumotórax. Y sí, es que es así. Es que lo haces a propósito el neumotórax. Bueno, estás a hacer. Por eso te digo, son cosas extremadamente. Sí, también lo hacemos con el eco, acordate. Eh, también lo hacemos con el eco. Ahora, también lo hacemos con el eco. Ah, Bueno, bueno, es virtual y no virtual en realidad, ¿no? Claro, está cerosa, lo que puede pasar es que a medida que vas instilando se genera la cantidad real. Entonces es con la instalación, Riesgo, no vas a abrir al aire. riesgo hay. Por eso es que son cosas que no se están usando. Porque vos tenés que darle al paciente, en realidad le tenés que generar daño, pila de daño, para lograr levantarlo. El tema es que frente a riesgo-beneficio, y sí, le haces un neumo, y sí, si le pinchás un asa, se la pinchás. Pero por eso son cosas que prácticamente no se utilizan. Realmente las que se utilizan son las anteriores. Pero bueno, están en la nomenclatura y se las tengo que decir. Pero realmente nunca vi usar. Nunca la vi. ¿Ah? Y bueno, y después, si todo esto, ahora va a pasar, si todo esto no funciona, vas a tener dos cosas más grandes todavía. El gol de oro es el ECMO, que obviamente acá no es, pero si hubiera sería lo mejor, porque aumenta hasta 10 grados la temperatura y vos tenés no solo acá sostén de la parte cardíaca, sino también tenés el sostén de la parte de oxigenación, la parte respiratoria. Entonces sería el gol estándar para la hipotermia en paro específicamente, porque rápidamente levantás la temperatura y sostenés todo. ¿No? Y como acá no hay, lo que utilizamos es el bypass cardiopulmonar, que lo que es, bueno, como una cirugía que estoy haciendo una SEC, que lo que levanta es la temperatura también hasta 10 grados. Obviamente no tenés que ponerle heparina ni nada por el estilo. Y muchas veces se utiliza junto con masaje cardíaco interno. Entonces, le abrís el pecho, le pones la SEC y encima masajeas el corazón. Entonces, son cosas extremadamente que no las usamos. Pero bueno, el ECMO es el gol estándar para todo esto. Eso en realidad es todo como se vendría a manejar la hipotermia. En el caso de que nosotros, terminado esto, seguimos con hipotermia a pesar de todo lo que estamos haciendo, bueno, aparte de eso, tenemos que valorar otras causas. ¿Qué otras causas? Causas que estén perpetuando la hipotermia o inclusive la estén provocando. Estos son infecciosas, como les dijo hoy, vale, infecciosas, el abuso o el uso de drogas, inclusive medicamentos, patologías endocrinológicas, inclusive patologías oncológicas, que bueno, que son todas aquellas que si no mejora con todo y nos damos cuenta que tiene alguna de estas, y bueno, tenemos que solucionar la base, como todo en la medicina, solucionar la causa para lograr salir de la hipotermia. En el caso de que con todo esto no lo logremos, con todo lo que ya dijo del potasio, con todo lo que dijo inclusive de la lactatemia y todo, y bueno, en un conjunto, y no solo tomando la decisión nosotros, sino en conjunto con todo el equipo médico, por más que no lleguemos a una temperatura de 30 grados para decir acá cesamos porque el paciente sigue en paro, y bueno, tendríamos que detener las maniobras. Inclusive sabemos, hablamos de los pronósticos, que
no hay nada no hay nada en la literatura que te diga exactamente cuál es el pronóstico de estos pacientes, si van a quedar secuelados, si van a quedar secuelados, si van a salir, si no van a salir. La verdad que no hay nada escrito porque hay un montón de cosas contradictorias. Algunos te dicen que sí, que la mayoría van a quedar secuelados, pues, especialmente a nivel neurológico. Otros, hay un enorme estudio que lo que te habla es que justamente con el ECMO y con el bypass cardiopulmonar, en la, no sé, con la hipotermia profunda, inclusive hasta 2 horas de asistolía con RCP que va, se detiene y se hace, se detiene y se hace, inclusive cada 10 minutos, pueden quedar no secuelados y con un buen pronóstico, pero todos estos fueron pacientes hiper jóvenes, sin ninguna patología, entonces en realidad no podemos extrapolarlo al resto de la población. Entonces no hay nada. Lo que sí se sabe es, como esto ya lo dijo igual Vale, es que estas cosas de acá son, que están ahí bueno, en la tabla, son los riesgos para que no salga del hipocampio. ¿Cuáles son? Como dijo ella, la asfixia, que puede ser por ahogamiento o porque está en la nieve, los pacientes que están en montañas, entonces que esté asfixiado con hipotermia, que haya tenido un paro cardíaco, que no tenemos ni idea si fue antes o después de la hipotermia, si vino asístoco, si tenía inestabilidad hemodinámica, si es una persona mayor de 75 años, infuria renal, son todas cosas que nos hablan de que esas cosas con hipotermia no, es un muy mal pronóstico y ahí junto con eso y más todas las otras cosas que detenemos las maniobras. Ah, ahora, hipotermia termina, pero viene golpe de calor. Ah, esto es para que tengan ahí si quieren. Después les mandamos bien la bibliografía, por dudas, y después les prolijo un poco las anotaciones que favorices. Acordamos nada, un pique nomás que el suero oficio se puede calentar al micro, esto no sé si te lo dije, pero el suero fisiológico sí se puede calentar al micro, o sea que en caso de situación extrema no tengo recalentadores específicos, lo tiro para dentro del micro unos minutos y lo voy calentando. El reinter no, pero el fisio. Está en el programa, tienen que saberlo. No. Y bueno, pero primero antes de hablar del golpe de calor, lo que tenemos que definir exactamente qué es la hipertermia, antes de definir justamente lo que es el golpe de calor. La hipertermia, acuérdense que es la temperatura por arriba de 37,5 grados axilar o 38,3 rectal. Pero esto no está dado como en la fiebre, por citoquinas en algo inflamatorio, sino que realmente está dado por un fallo en lo que es la termorregulación, como decía hoy Vale, a nivel del núcleo preóptico del hipotálamo. Cuando eso, hay un fallo, ya sea anatómico, fisiológico, lo que sea, bueno, ahí se produce la hipertermia y, bueno, y van a tener determinadas escalas. Que a nosotros realmente para esto no nos importa las otras, porque las otras son cuando estamos haciendo ejercicio y realmente no tenemos ni siquiera que ir al hospital, pero sí cuando la hipertermia es mayor a 40,5 se le llama hipertermia severa, que es la que nos va a importar más que nada porque está dentro de la definición de lo que es golpe de calor. Cuando nosotros tenemos en nuestro organismo las dos formas de generar calor que tiene el cuerpo, una son los propios procesos metabólicos, el aumento del metabolismo, y otro es absorbiéndolo a través del medio ambiente. Son las dos formas. Una vez que esto se absorbe calor, cuando sube la temperatura, si todo funciona bien, el hipotálamo dice, bueno, tengo calor, envía señales a nivel de la periferia, donde va a provocar una enorme vasodilatación a nivel cutánea, y con eso va a disipar el calor de 4 formas distintas. Van a ver que las distintas formas de disipar el calor es la evaporación, la radiación, la conducción y la convección. Cada una de estas no son tan difíciles. Evaporación es el sudor mismo. Cuando nosotros sudamos, el sudor, al tener mucha cantidad de sodio, lo que hace es rápidamente evaporarse cuando sale de nuestro cuerpo, y esa es una forma de liberar la energía que está provocando, pero para eso tiene que tener una humedad del ambiente que tiene que ser menor a 75%, porque arriba de esto no sirve para nada, por más que sudemos no vamos a evaporar y no vamos a sacar el calor. La radiación, que no es más que nuestra propia temperatura corporal, que a los objetos de alrededor que estén más fríos, vamos a irradiarle calor y eso se van a considerar y nosotros vamos a bajar la temperatura. Eso es lo que nos hacemos nosotros, por ejemplo, en este momento. En reposo, nosotros estamos irradiando calor a los de al lado. La conducción es el contacto directo. Yo agarro un hielo y el hielo no es que yo esté frío, sino que lo estoy sintiendo frío porque yo le estoy pasando mi temperatura al hielo y el hielo se empieza obviamente a derretir.
Entonces, eso es la conducción, es contacto directo con algo más frío que nuestro cuerpo. Y la convección es todo lo que toma en contacto por un segundo, por poco tiempo, con todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, el viento, el aire o cuando nos tiramos al mar. Eso es la convección, pasa todo lo que esté en contacto con todo nuestro cuerpo, barra y se lo lleva. El viento barra y se nos lleva la temperatura. Justamente por eso, cuando en lo normal, la evaporación y la convección es con lo que nosotros terminamos sacando más que nada nuestra hipertermia cuando hacemos, por ejemplo, ejercicio. Bueno, ¿qué provoca la hipertermia? La hipertermia provoca un aumento del consumo de oxígeno por un aumento del metabolismo. Entonces, al aumentar las dos cosas, nosotros necesitamos tener más capacidad de oxígeno, hacemos polimnea, porque necesitamos aumentar el volumen minuto, y a su vez hacemos taquicardia, porque necesitamos que ese oxígeno que estamos metiendo en el cuerpo vaya para el resto de los órganos. Esa es la principal característica de la hipertermia, no del golpe de calor, de la hipertermia. Cuando llegamos a casos más severos de esta hipertermia, hablando o ahora de 40,5 o más alto, tenemos una enorme vasodilatación periférica, enorme, que se va con toda la sangre que tenemos a nivel central, se empieza a ir hacia la periferia, hacia nivel cutáneo para lograr disipar ese calor. Hay una vasoconstricción gigante a nivel esplácnica, y bueno, y ahí lo que empiezan es a dañar los órganos. ¿Por qué? Porque tenemos una hipoperfusión de toda la cavidad abdominal, especialmente a nivel renal, con insuficiencia renal, a nivel hepática, con insuficiencia hepática, y a nivel de los intestinos, obviamente tenemos muchas veces isquemia de la mucosa, y cuando hacemos isquemia de la mucosa, translocación bacteriana, y bueno, y todo. SIRS, disfunciones, inclusive muerte. Una de las cosas características de esto, de la hipertermia tan grande, especialmente el golpe de calor, es que también hay mucha lesión endotelial. Entonces, al haber tanta lesión endotelial, nosotros exponemos lo que es el factor tisular, que saben que cuando se une a los factores de la coagulación desencadenan la activación de la coagulación, y tiene tanta cantidad de factor tisular por el daño endotelial tan grande, que terminamos desencadenando en el golpe de calor siempre una CD. ¿Qué es la definición exacta del golpe de calor? Es la temperatura, la hipertermia severa que vimos hoy, más una disfunción del sistema nervioso central, que cuando hablamos de disfunción del sistema nervioso central hablamos justamente de la termorregulación, o sea, del hipotálamo, y que se produce en un ambiente que está con mucho calor, inclusive si tenemos la humedad mayor a 75%, peor aún. Dentro de esta tenemos dos tipos, que es inducida y la que no es inducida por el ejercicio. No inducida por el ejercicio, son dos clásicos en los pacientes que necesitan una atómica, fisiológica, la termorregulación o tenemos alguna hipotalámica, o tengamos, por ejemplo, pacientes que enfermedades crónicas que no le permiten, yo que sé, bueno, que estén muy agraviados, que no puedan tener acceso del ambiente, que no tengan acceso al agua, son cosas que mejor nos marcan que frente a una capacidad gigante, o sea, un ambiente muy grande que tiene poca capacidad de salir de ese ambiente, de tomar agua, estén mucho más expuestos a hacer el golpe de calor. También personas que toman medicamentos o abuso de drogas, por ejemplo, alcohol, cocaína, inclusive metanfetamina, bueno, provocan rápidamente de por sí el golpe de calor. Y gente que toma diuréticos. ¿Por qué? Porque la diuresis, tenemos mucha cantidad de diuresis, nosotros nos vasodilatamos, perdemos mucha cantidad de líquido y rápidamente no tenemos forma de contrarrestar el golpe de calor. Y la inducida por el ejercicio se da en pacientes sanos, generalmente en pacientes jóvenes que no tienen nada, y muchas veces, o la mayoría, es en el verano, en pacientes que son atletas profesionales, o son militares cuando nos hacen salir a correr y hacer cosas a nivel, cuando está el sol al rayo del sol, y bueno, y la gente que empieza a hacer ejercicio de nuevo después de muchos años y va y se mata en el gimnasio enseguida, y hay mucho calor, y son los que son más propensos a esto por el ejercicio mismo. Lo que provoca es exactamente lo mismo. ¿Cómo se presenta esto? Bueno, ahí lo puse exactamente cuál es cada una de esas, qué significa cada una, o sea, por qué se produce cada una de esas. La taquicardia, puso ahí, la amplitud de pulso, y la hipotensión se produce por la cantidad de sudoración que nosotros hacemos. Tenemos mucha cantidad de sudoración, y es lo que nos provoca la pérdida de volumen circulante. La polimnea, por el aumento del consumo y del metabolismo de oxígeno, y lo que necesitas es aumentar el volumen minuto.
El edema pulmonar, esto es generalmente cuando estamos en extremos, donde ya hay un CIRS dominante, cuando una de las disfunciones multiorgánicas es el distrés, y bueno, termina provocando edema pulmonar lesional. Luego inclusive puede ser iatrogénico, cuando por ejemplo tenemos una patología dominante, como si fuera una cardiopatía, que nosotros empezamos a tirarle para tratar de optimizar el volumen, nos vamos un poco de mambo y podemos hacer edema pulmonar en realidad iatrogénico. La debilidad muscular, que en realidad más que nada son unidades que lo que tienen, es la rhabdomiólisis, porque de por sí la hipertermia provoca una rotura de las proteínas, que a alta temperatura las proteínas en realidad se empiezan a romper por acción enzimática, provocan destrucción muscular y de por sí da rhabdomiólisis, como la rhabdomiólisis común y corriente que conocemos todos, con todos los disturbios que esto provoca. Con respecto a lo neurológico, que son náuseas, vómitos, letargia, agitación, coma, convulsiones, todo, bueno, eso está dado más que nada por las disnatremias. Las disnatremias que pueden ser tanto hiper como hiponatremias que se producen en este caso. ¿Por qué? Nosotros cuando perdemos sudor, generalmente es un compuesto isotónico. Entonces nosotros empezamos a sudar cuando sudamos en exceso, si todavía tenemos algo de conciencia. Generalmente lo primero que hacemos, tenemos mucha cantidad de sed, tratamos de tomar agua, 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 y lo que terminamos es haciendo una hiponatremia dilucional con todo lo que eso acarrea. Pero hay pacientes que son excesivamente sudorosos, y en realidad no es tan isotónico, sino son más hipotónicos con respecto al plasma, y lo que hacemos es perder más cantidad de agua libre y terminamos haciendo una hipernatremia. Eso va a depender de cada uno, y tanto el tratamiento de cada una es como siempre lo hacemos. Las arritmias son obviamente por los trastornos electrolíticos, que obviamente es más que nada por la rhabdomiólisis que se da. Acuérdense que vamos a tener hiperpotasemia, vamos a tener al principio de la rhabdomiólisis, vamos a tener un poco, o sea, hipercalcemia, después vamos a tener hipocalcemia, hipermagnesemia, vamos a tener un montón de cosas. Eso obviamente van a provocar arritmias ventriculares la mayoría de las veces, y bueno, y se tratan como las tratamos también siempre. Y la insuficiencia renal siempre es multifactorial, especialmente en este caso, más que nada por dos cosas. La hipoperfusión esplácnica que tenemos, que va a provocar más que nada una insuficiencia renal prerrenal, y justamente con la rhabdomiólisis vamos a tener una insuficiencia renal parenquimatosa. ¿Qué se debe pedir? Bueno, obviamente para la cantidad de cosas que tenemos, o sea, de los síntomas que tenemos, cada uno va a llevar su paraclínica. La placa para ver más que nada si hay edema pulmonar o no, el electro para ver arritmias, que podemos tener cambios en el electro, supra, infra, DLCT, así también como inversión de la onda T. Toda la paraclínica para ver la rhabdomiólisis. El hemograma, que generalmente vamos a tener una leucocitosis de más de 30.000, propiamente mismo de la hipertermia, provoca leucocitosis, inclusive más si tuvimos convulsiones por parte neurológica. ASO-CREA para ver si tenemos alteración, las enzimas hepáticas para ver, o sea, una rutina general, y siempre acordarse de la crasis justamente por la CID, que lo que vamos a ver característico, acuérdense que es el alargamiento del KPTT, el alargamiento del TP, vamos a tener un fibrinógeno va a estar disminuido, unos productos de degradación de fibrinógenos que van a estar aumentados, y también los de dímeros aumentados. Eso es lo que nos va a terminar dando si tenemos o no tenemos una CID, y si tenemos que actuar frente a eso, que siempre va a ser guiado por tromboelastograma. Y después, pesquisa de alguna droga y los gases en sangre, que vamos a tener característicamente una acidosis metabólica, más que nada por la hipoperfusión de los órganos que tenemos, y una alcalosis respiratoria, más que nada por el aumento del consumo de oxígeno, que nosotros aumentamos el volumen mínimo. El diagnóstico es imposible. El diagnóstico no hay nada que nosotros nos digamos, tiene esto más esto, y tiene un golpe de calor. Realmente, como vieron, la clínica es muy dispar, entonces más que nada es por la historia clínica del paciente que tenga presente, y descartando un montón de otras patologías, ya sea infecciosas, neurológicas, endocrinológicas, igual que en la hipotermia, lo mismo para acá, pero ante la sospecha de cualquier cosa de estas, y que pueda ser un golpe de calor, por más que no hayamos descartado el resto, ya tenemos que empezar con las medidas de enfriamiento, porque es lo único, al igual que la hipotermia, lo único que sabemos que mejora la sobrevida de los pacientes. Acá voy a aclarar que aparte de esta hipertermia de golpe de calor, hay dos hipertermias más, que por lo único que se van a diferenciar con el golpe de calor es por la historia del paciente. Por eso yo le digo que la historia del paciente en este caso es importante, porque la hipertermia maligna y el síndrome neuroléptico maligno en realidad también puede provocar todas estas alteraciones, pero justamente lo que nos va a nosotros a mostrar la diferencia es la historia. La historia, por ejemplo, de una hipertermia maligna, sabemos que es después de agentes anestésicos, y el síndrome neuroléptico es si estamos tomando antipsicóticos. Eso ténganlo en cuenta, porque
en que empieza con el enfriamiento y no sé, no puede ser por no golpe de calor, sino estudien bien lo que es la historia del paciente. El tratamiento de esto es, obviamente, el diagnóstico precoz, porque lo que hay que lograr es un enfriamiento muy rápido del paciente, la corrección de los disturbios electrolíticos, que lo hacemos exactamente como los hacemos siempre, y el soporte vital en el caso de requerirlos. El enfriamiento, como dijimos, tiene que ser lo más rápido posible, va a ser por evaporización y convección, que es lo que hablábamos hoy. Vamos a tratar de que se evapore lo más que se pueda y que pase aire o agua para llevarse el calor del cuerpo. Y además tenemos que tener en cuenta de que si no hacemos nada de esto o nos comemos el golpe de calor en un paciente, la probabilidad de que se muera es más del 50%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desnudar al paciente y, por más que suene tonto, lo tenemos que empapar con agua tibia y ponerle ventiladores. Es lo que nosotros más vemos, que es las mejores medidas para enfriar rápidamente al paciente. Tenemos que tratar de bajar la cantidad de grados que podamos, igual no nunca más de 38 grados tendrá que bajar, porque tendremos miedo de hacer una hipotermia iatrogénica. También podemos poner suero muy frío, generalmente a 4 grados si lo infundimos. Eso va a ayudar junto con las otras medidas a disminuir la temperatura. Tenemos que también tratar una temperatura del ambiente que sea baja, de 20 a 24 grados, y cuando empieza a bajar la temperatura van a ver que el paciente empieza a chuchar, empieza a tener escalofríos. Y eso lo tenemos que tratar de sedar. Le tenemos que hacer benzodiazepinas, tenemos que tratar de sacar eso, porque es la forma que tiene el organismo de volver a subir la temperatura. Nosotros cuando chuchamos es una de las cosas que nos hace subir la temperatura. Entonces nosotros queremos evitar eso. Y después lo que podemos hacer es inmersión en agua helada, pero no la hacemos porque realmente es espantosa para el paciente, no la tolera, quieren salir de ahí, así que realmente eso no se estaría haciendo. Y bueno, y lo que les quería aclarar que muchas veces cuando vemos se les tiran hielo por todos lados, en la axila, en la nuca, en las ingles, se le empiezan a poner, y ahí no nos sirve para demasiado, porque lo que estamos logrando tendría que ser muchas horas para bajarle la temperatura en esos casos, porque lo que estamos haciendo ahí es contacto directo, o sea, lo que hacemos es conducción de la disipación de calor, y las áreas son muy chicas. Entonces, en realidad, baja la temperatura de esos lados y para que baje el resto del cuerpo demoramos pila de tiempo. Sí se usan acompañando las otras medidas, pero usarlas solas es al santo botón. Por favor, acuérdense no usar antipiréticos porque no sirve para nada, porque son dos formas distintas. Esto no es fiebre, esto es hipertermia, así que no va a suceder. Y obviamente después controlar las otras cosas. Si el paciente requiere soporte ventilatorio, lo ventilamos. Si requiere terapia de reemplazo renal, lo hacemos. Si tiene una CID, lo seguimos con tromboplastograma. Y después, obviamente, la reposición con cristaloides, porque acuérdense, como dijimos al principio, que están completamente hipovolémicos, lo vamos a hacer con seguimiento con las variables de precarga dependencia, ya sean las dinámicas o las estáticas, y con ecografía. Ese es el tratamiento. El pronóstico, igual que la hipotermia, no hay estudios, no se sabe mucho cuántos se mueren, si quedan secuelados, si no quedan secuelados, pero sí lo que se sabe es que cuanto más dure la hipertermia, cuando haya una CID y cuando haya disfunción hepática, son los peores casos de golpe de calor. Y bueno, nada,